Buenos días. En esta clase vamos a hablar un poquito de series alternadas. Eh, para entender esta clase hay que haber visto primero las clases y practicado también las clases de series de términos positivos, ¿sí? Porque hay algunos elementos de esas series que se utilizan en esta serie. En principio vamos a explicar lo que es una serie alternada, cuáles son las dos posibilidades que tenemos en cuanto a sus representaciones reducidas. Vamos a explicar el criterio de Leibniz, que es el criterio de convergencia, que es muy simple de aplicar. Vamos a hacer algún ejemplo y al final vamos a hablar de que las series alternadas tienen dos tipos de convergencia. O sea, pueden ser divergentes también. Si divergen, bueno, son divergentes, ¿sí? Pero si son convergentes pueden tener dos clasificaciones de convergencia. Bien, ¿cómo reconozco una serie alternada? Una serie alternada, el título alternado quiere decir que los términos de la serie van alternando un signo, ¿sí? Es positivo, el siguiente es negativo, el siguiente es positivo, y así. Sería este el caso, ¿sí? O sea, el término general es una expresión en función de n, que es la variable, y este es un operador, el menos 1 elevado al algo es un operador que lo que hace es cambiar el signo. Si es menos 1 elevado a la n más 1, empieza en positivo, porque fíjense que cuando n vale 1, acá queda menos 1 al cuadrado, ¿bien? Entonces, menos 1 al cuadrado es 1, o sea que esta serie, su primer término va a ser positivo, pero el segundo ya va a ser negativo, y el tercero positivo y así. También puede ser así, donde tenemos un término que está en función de n, y el operador que cambia el signo, que en este caso es menos 1 a la n. Cuando es así, es porque empieza en impar, porque cuando n vale 1 nos queda menos 1 a la 1, que es menos 1, y eso hace de que este término sea negativo el primero, el segundo va a ser positivo, el tercero negativo y así. Es condición indispensable para que una serie sea alternada que exista este orden, esta secuencia. Si uno es positivo, el siguiente es negativo, el siguiente es positivo y así. ¿Bien? Aquí tenemos dos ejemplos, tenemos esta serie, menos 1 a la n más 1 por 1 sobre 3 a la n. El b sub n sería 1 sobre 3 a la n. ¿Sí? Este es el operador que cambia el signo. En este caso, esta empieza con un positivo, ¿sí? Y aquí tenemos una que empieza con negativo, y es el b sub n es 1 sobre n, y este es el operador que cambia el signo. Pueden estar así o pueden estar al revés, o sea, así, ¿bien? Es lo mismo. ¿Cómo sé cuando una serie converge? Una serie alternada converge. Tienen que cumplirse dos condiciones según el criterio de Leibniz. Primero tiene que ser monótona decreciente. Esto quiere decir que cada término debe ser menor o igual que el anterior. ¿Bien? Esto significa que el b sub n más 1 menor o igual que b sub n. Y segundo, el término general tiene que tender a cero cuando n tiende a infinito. Eso se representa simbólicamente con el límite cuando n tiende a infinito de b sub n igual a 0. Fíjense que en el criterio de Leibniz aparece el término general en función de n, no aparece el operador. El operador de cambio de signo no aparece, ¿sí? Así que si yo quiero analizar estas series, tengo que aplicar el criterio de convergencia sobre esta expresión. ¿Bien? Sobre esta expresión. ¿Bien? Por ejemplo, determinar el comportamiento de la serie alternada menos 1 a la n más 1 por 1 sobre 3 a la n. Entonces, primero se prueba, vamos a probar que es monótona decreciente, vamos a ver si es monótona decreciente, o sea, vamos a lograr esta condición, y luego vamos a probar si el término general tiende a 0. ¿Cómo se prueba si una serie es monótona decreciente? Lo que hay que ver es si cumple con esta condición. ¿Bien? La condición es b sub n más 1 tiene que ser menor o igual que b sub n. ¿Sí? Esto tiene que suceder para todo n. ¿Quién sería b sub n más 1 y quién sería b sub n en esta serie? Bueno, el b sub n es esta expresión, 1 sobre 3 a la n. 1 sobre 3 a la n. Y el b sub n más 1 es esta misma expresión, pero en lugar de n tengo que poner n más 1. Entonces, 1 sobre 3 a la n más 1. Entonces, ¿cómo sé si esto es cierto? ¿Cómo sé si esto se cumple? Lo que tengo que hacer es trabajarlo algebraicamente hasta reducirlo y llegar a una expresión que sea más sencilla de analizar, una expresión que sea tan simple de ver que sea indiscutible su conclusión. Por ejemplo,
Yo aquí puedo, por ejemplo, puedo multiplicar, ¿vale? O lo podemos hacer de esta manera, podemos hacer que este 3 a la n pase multiplicando para este lado, ¿bien? Y que este 3 a la n más 1 pase multiplicando para este lado. Como ambos son positivos, entonces la desigualdad va a mantener su sentido. Entonces nos va a quedar así, 3 a la n va a ser menor o igual que 3 a la n más 1. ¿Bien? Sigo acá. Dejé poco espacio para este ejercicio. Aquí puedo dividir, ¿sí? Puedo dividir todo entre 3 a la n. O sea, puedo, vamos a bajar, dividido en 3 a la n. ¿Bien? Entonces, si divido en 3 a la n, nos va a quedar 3 a la n sobre 3 a la n menor o igual que 3 a la n más 1 sobre 3 a la n. ¿Bien? Estos dos se pueden simplificar. ¿Bien? Si yo simplifico de este lado, entonces me va a quedar 1. ¿Bien? Y de este lado, si simplifico, ¿cómo simplifico acá? Fíjense que 3 a la n más 1 es lo mismo que 3 a la n por 3. Es lo mismo, ¿sí? Entonces, si pienso esto como 3 a la n por 3, entonces los 3 a la n se van y queda el 3. ¿Bien? Entonces va a quedar así. ¿Bien? Y esta expresión, 1 menor o igual que 3, es muy simple de analizar y se ve que es verdadera. Y como esta expresión es verdadera, para llegar a una expresión verdadera tuvimos que partir de una expresión verdadera, por lo tanto esta expresión es verdadera y se cumple la condición. ¿Cuándo no se cumple la condición? ¿Cómo sé si no se cumple la condición? Bueno, si cuando llego a una expresión reducida que es muy simple de analizar, veo que no es cierta. Por ejemplo, ¿qué sería una expresión falsa? Que esto hubiera quedado 3 menor o igual que 1. Eso es falso. Entonces, si es falso, quiere decir que partí de una condición falsa y por lo tanto no se cumple la condición. ¿Bien? Bueno, hay que practicarlo como todo. ¿Cómo determino, cómo verifico esta condición? ¿Bien? ¿Cómo verifico esta condición? Lo que tengo que hacer es aplicar este límite. ¿Bien? Yo voy a poner el límite cuando n tiende a infinito de 1 sobre 3 a la n. Esto va a ser 1 sobre 3 al infinito, 1 sobre infinito, ¿bien? 3 al infinito es infinito, 0. Entonces se cumple también. Entonces se cumplen los dos criterios, ¿bien? O los dos ítems del criterio de Leibniz, por lo tanto, esta serie es convergente. Entonces yo pongo acá, converge. Recuerden que en general lo que cuando uno estudia series o trabaja con series, lo que interesa es determinar cómo se comporta la serie. O sea, si converge o diverge. En este caso, esta serie converge porque cumple con estos dos criterios. ¿Y qué quiere decir que sea convergente o que converja? Que tiene suma. ¿Sí? Quiere decir que tiene suma. El criterio no nos permite determinar la suma porque en general no es algo sencillo, no se puede hacer siempre, pero sí es un poco más sencillo determinar si la tiene o no. ¿Ven? Ahora, las series alternadas se analizan desde de dos maneras. ¿Bien? Esta es una, y uno determina que la serie tiene suma. Pero las series alternadas tienen dos tipos de convergencia. Si son divergentes, bueno, son divergentes y listo. Pero si son convergentes, entonces hay que hacer un paso más. ¿Cuál sería? En realidad, tenemos, si la serie alternada, esto representa si la serie alternada converge, ¿bien? Y la serie donde solamente están los b sub n, o sea, donde no está el operador de cambio de signo, esto quiere decir que es la serie de términos positivos asociada a la serie alternada. Es como si yo hiciera una serie con esta, ¿está bien? Una serie con esta serie alternada, pero sin el operador de cambio de signo. Entonces me va a quedar la serie desde 1 a infinito de 1 sobre 3 a la n. Es una serie de términos positivos, pero es una serie de términos positivos asociada a la serie alternada que estoy trabajando. Sería como, en algunos libros, ustedes lo van a ver, que le aplican valor absoluto a los términos de la serie alternada para que queden todos positivos. Es otra forma de escribir. Entonces, yo tengo, si la serie alternada converge y la serie de términos positivos asociada converge también, ¿ya? No lo vamos a hacer en esta clase, porque nosotros ya tuvimos una clase de series de términos positivos, entonces hay que analizar esta también, y si las dos convergen, entonces es absolutamente
absolutamente convergente. ¿Bien? Esto es la convergencia absoluta, es cuando la serie alternada converge, pero también converge la serie de términos positivos asociados. Y si la serie alternada converge, pero la serie de términos positivos diverge, entonces es condicionalmente convergente. Ponemos condicionalmente convergente. Podemos decir algunas cosas para que aquel alumno que está siguiendo esta clase pueda verificar. Esta serie, que es convergente, si yo analizo la serie de términos positivos solamente, o sea, tomo esta serie pero sin el operador de cambio de signo, solamente el 1 sobre 3 a la n, voy a ver que tengo ahí, si la miro con cuidado, es una serie geométrica. ¿Bien? Y es una serie geométrica convergente. Hay que revisar la clase de serie geométrica. Por lo tanto, esta es una serie absolutamente convergente, absolutamente convergente. Si analizamos esta serie, ¿bien? Le hacemos el criterio de Leibniz, ¿bien? Los dos pasos del criterio de Leibniz, vamos a ver que es una serie que es convergente, ¿bien? Es convergente también. Pero cuando analizamos la serie de términos positivos, o sea, sin el operador de cambio de signo, que sería desde 1 infinito de 1 sobre n, vamos a reconocer ahí la serie armónica divergente, o sea que la serie de términos positivos es divergente. Por lo tanto, esta serie es condicionalmente convergente. ¿Bien? Espero que se haya entendido eso y que no haya terminado mareándolos. Bueno, hasta luego.